Buenos días, que el Señor les bendiga en este día miércoles. Damos gracias siempre al Señor porque Él nos permite y nos concede la oportunidad de poder siempre transmitir los días miércoles para aprender de la palabra del Señor. Gracias a todos los que están pendientes, los que están conectados y los que poco a poco se van a ir conectando para poder aprender de la palabra. Quiero, como siempre lo hacemos, quiero que entreguemos este tiempo delante del Señor y que sea Él quien nos hable, quien nos bendiga, quien nos ministre. Por favor, si me acompañan a orar en esta hora y así le damos este tiempo al Señor para que sea Él hablando en nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú nos concedes la oportunidad de poder, Señor, sentarnos a tus pies, de poder ser enseñadas por tu palabra, Dios mío. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor Jesús, que sin ti no somos nada. Reconocemos que no podemos entender ni podemos, Padre Santo, tener la capacidad de discernir tu palabra si tu Espíritu Santo no está sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, con toda humildad, sinceridad y necesidad venimos delante de ti reconociendo que solamente tú eres el autor de la Escritura, tú eres el autor del canon bíblico, Señor, y te rogamos que nos ayudes a poder entenderla, a poder interpretar tu palabra, Señor, y a poder, Señor, poner esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones para ser instruidos por ti. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de sentarnos delante de ti y aprender, Señor, abrir las páginas de la palabra y poder entender lo que en tu mente y en tu corazón hay desde el principio, Señor, y está escrito en tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Muy buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todas por estar conectadas. Gracias, Carmencita, hermana Ermita, Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Carlita, Dios te bendiga. Teresita, muy buenos días. Mabelita, qué bueno que esté con nosotros en esta mañana. Gracias al Señor por todos los que están conectados con nosotros. No tengo tiempo más adelante para saludar a cada uno de los que entran a la señal, pero pues gracias por conectarse y estar pendiente de la transmisión. Vamos a continuar con el estudio del Cantar de los Cantares. Ya llevamos la clase número 8. Desde el primer día de enero estuvimos viendo lo que es la introducción a este libro tan precioso, tan revelador, tan lleno de tantos ejemplos, de tantas riquezas que Dios ha dejado en nuestras vidas. Así es que vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos permite poder conocer su palabra, entender lo que Él ha dejado escrito, y conforme vamos leyendo, vamos extrayendo cada verdad que Dios quiere dejar a nuestras vidas. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 5. Ahí en el capítulo 5 y en el versículo 1 cerramos el tercer cántico. Ese tercer canto estuvimos hablando mucho con respecto a él y nos introducimos en el versículo 2 en el cuarto canto. Recuerden que el Cantar de los Cantares tiene 5 diferentes cánticos, los últimos 5 cantos que escribió el rey Salomón. Salomón, como vimos la escritura al principio de la clase, él escribió 1005 cantares. Y la Biblia solamente registra los últimos 5, que es lo que nosotros estamos estudiando en este tiempo. Así es que iniciamos el cuarto canto, que nos está hablando acerca del ejército poderoso. Ese es el destino futuro de la iglesia. La iglesia, reflejado en la esposa de Cristo, reflejado en la Sulamita en este canto, en todo el libro de Cantares, la iglesia será un ejército poderoso. El apóstol Pablo también entendió esta verdad y el apóstol Pablo dijo que la iglesia va a llegar a ser sin mancha, sin arruga. La iglesia va a llegar a ser gloriosa de la misma manera y de la misma naturaleza como es su amado Señor Jesucristo. Así es que eso es lo que estamos estudiando. Ya nos introdujimos, a lo que es el cuarto canto, que es el ejército poderoso. Vimos el versículo 2 y ahí dijimos que la Sulamita, ella estaba durmiendo, ella estaba en reposo, ella estaba descansando en ese momento.
había salido de una serie de situaciones difíciles, adversas, había estado en lo oscuro, había estado en el invierno y ahora la Sulamita llega a un momento donde ella está en reposo. Dios es bueno. Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, por pruebas, pero después de ese tiempo difícil, Dios trae descanso, Dios trae reposo a nuestras vidas. Luego vimos en el versículo 3 que la Sulamita estaba en ese momento de reposo, de descanso, ella estaba acostada, ella estaba con su pijama, podemos decir así, ¿verdad? Porque ella, cuando oye la voz del amado, ella dice, me he desnudado de mi ropa, me tengo que salir, me tengo que bajar de la cama para recibirte. Ahí nos habíamos quedado la semana pasada que ella estaba cómoda. El amado comenzó a llamarla, no se le presentó, no llegó directamente enfrente de ella, sino que el amado la llamaba desde afuera de la casa, llamaba a su amada que viniera a donde él estaba, pero ella no quería porque ella estaba cómoda. Muchas veces como cristianos llegan etapas también así en nuestra vida, donde nosotros no queremos hacer nada. No, a mí no me tomen en cuenta, yo quiero estar aquí tranquila, yo solo quiero escuchar. Realmente el amor al Señor va a hacernos hacer la obra, valga la redundancia. El amor que tenemos por Dios nos va a animar a servirle a Él y también a otros. Pero en este momento la Sulamita estaba muy tranquila, muy reposada en su cama y ella no se quería levantar. Ahora vamos a dar inicio a lo que dice el versículo 4 y 5. Estamos en Cantares, capítulo 5, y el versículo 4 y 5, ella dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. Recordémonos que él estaba afuera, él no estaba dentro de la casa, ella estaba sola en la habitación, en su alcoba, en su recámara, ella estaba sola. Pero dice, mi amado, dice ella, metió su mano por la ventanilla. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Aquí vemos cómo la Sulamita reacciona. Ella, a pesar de que había dicho yo estoy bien, estoy cómoda, ella había dicho en el versículo 3, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Imagínense el nivel de comodidad que tenía la Sulamita en este momento. Dijimos la semana pasada que la ropa habla de ministerio, habla de cobertura. Ella se había quitado el ministerio, ella ya no quería servir más al Señor. Ella estaba reposada, cómoda en su cama, sin querer siquiera levantarse para abrirle al amado. Pero de repente ella reaccionó. Que la actitud que ella había tenido era incorrecta. La actitud que ella estaba mostrando hacia su amado era bien incorrecta. Y ella dice que su amado metió su mano por la ventana para tratar de abrir la puerta y que pudiera llegar hasta ella. Pero dice que el corazón de la Sulamita se conmovió. Eso significa que ella reaccionó, que la actitud que estaba teniendo era incorrecta delante del Señor. Y ella recapacitó y ella dijo, tengo que cambiar mi actitud, tengo que levantarme. Y cuando ella se tiró de la cama, se cubrió y se puso sandalias, pues, ¿verdad? Eso no lo dice, pero pues lo podemos interpretar. Se puso sandalias y salió corriendo a recibir al amado. Dice que ella se levantó para abrirle. En el versículo 5, y sus manos gotearon mirra. Cuando ella agarró la manecilla o el cerrojo de la puerta, sus propias manos de ella quedaron goteando mirra. Sus manos, sus dedos goteaban mirra. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que la mirra nos está hablando de mansedumbre. Aquí el amado básicamente no esperó más tiempo. La vio que ella no quería levantarse, la vio que ella estaba acomodada y el Señor Jesucristo cambia la estrategia para tratar con ella. Lo vamos a ir viendo poco a poco mientras avancemos en los otros versículos. El amado cambia la estrategia y él se va.
Simplemente dejó en la puerta, en el cerrojo, en la manecilla, el amado había dejado ahí impregnada su naturaleza. Era la mansedumbre. A pesar de que ella, la sulamita, no se quiso levantar para atenderlo, él se mantuvo manso, él se mantuvo humilde. Era ella la que ahora debía de rendirse a Cristo, pero ella iba a entrar ahora a una nueva situación en su vida. Si hemos visto estos 4 cantos hasta este momento, vemos que Cristo va llevando a la sulamita, va llevando a su iglesia, va llevando a cada uno de nosotros como cristianos. Dios nos va llevando a diferentes etapas cristianas en nuestra vida. La vida cristiana no es estancada. No es ya recibí a Jesús y ahora ya me cruzo de brazos y ahora esperar hasta que Cristo me lleve a los cielos. La vida cristiana tiene diferentes experiencias. Dios nos está cambiando de gloria en gloria y nosotros como hijos de Dios, como personas, hombres y mujeres que nos estamos preparando para llegar a conformar la esposa de Cristo, nosotros tenemos como Cristo despedir esa mirra en nuestras vidas, tener la mansedumbre de aceptar cada circunstancia que Cristo nos pone en nuestro caminar. No todo es tiempo de felicidad y de alegría y de abundancia. Hay tiempos en la vida cristiana de escasez, de que nos hace falta muchas cosas y no solamente en lo natural. La sulamita en este momento, ella iba a entrar a una experiencia dura, a una experiencia difícil que vamos a ver en este momento. Y ahí es donde muchas veces nosotros vamos a entender la manera como Dios obra en nuestras vidas y obra también con las circunstancias que nos rodean. Así es que veamos qué fue lo que le sucedió a la sulamita. Ella no quiso abrir la puerta en su tiempo, así es que el amado se fue. El amado dio la vuelta y él se fue porque estaba queriendo que ella reaccionara y que ella aprendiera algo nuevo. ¿Qué es lo que va a aprender la sulamita? Veámoslo. Leamos el versículo 6, Cantares 5 y el versículo 6. Abrí yo a mi amado, dice. Pero, aquí está el pero, qué tremendo, ese es el pelo en la sopa, como decimos. Pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, y lo busqué y no lo hallé, y lo llamé y no me respondió. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros estuvimos hablando en el capítulo 3 de Cantares, ahí hubo una experiencia similar para la sulamita. La sulamita había perdido a su amado. En el capítulo 3 y en el versículo 1, lo voy a leer para que lo recordemos. La sulamita dice, por las noches busqué en mi lecho, en mi cama, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, dice ella. Y déjenme decirles, en este momento, antes de leer el versículo 4, déjenme decirle que Dios muchas veces es el que permite este tipo de circunstancias en nuestra vida. Dios muchas veces hace como que se esconde. En realidad no se esconde. Nosotros no lo podemos ver. Dios muchas veces se esconde para que nosotros no lo veamos. Porque lo que Dios tiene en mente para nosotros es que quiere despertar esa hambre, esa sed que nosotros debemos desarrollar por Él. Si Dios se mostrara, si Dios viniera a nuestras vidas tan pronto como nos den ganas de orar, no estaríamos madurando ni estaríamos creciendo. Muchas veces Dios guarda silencio, Dios se queda callado y no nos responde porque Él quiere ver cómo nosotros vamos a reaccionar. La sulamita, en estas dos experiencias, ella perdió a su amado, ella no lo encontraba.
y Dios estaba ahí escondido, Cristo estaba escondido, no se hacía notar que estaba Él cerca de ella, simplemente estaba viéndola de lejos. La sulamita en el capítulo 3, la sulamita, ella comenzó a buscar por toda la ciudad, comenzó a buscar por todas partes a donde se había ido el amado. Y ella dice, lo busqué, pero no lo encontré, no lo hallé. Y dice el versículo 3, estoy en Cantares 3 y el versículo 3, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ya dijimos que los guardas de la ciudad son aquellas personas que están en autoridad, como los ancianos, como los pastores, los líderes, toda persona que está en autoridad dentro de la iglesia, ellos son los guardas. La sulamita corrió y le preguntó a los guardas, le preguntó a los pastores, ¿han visto al que ama mi alma? Y ellos le dijeron, no lo hemos visto. Sigue buscando porque nosotros no lo hemos visto. Y el versículo 4 ya nos trae alivio, nos trae descanso porque dice, apenas hube pasado de ellos, de los guardas, hube pasado de ellos un poco y hallé luego. Lo hallé rápido, dice ella. No le costó mucho buscarlo. Solamente la sulamita salió de su casa, rondó la ciudad, le preguntó a los guardas, pero rápido encontró a su amado. Dice, lo hallé luego al que ama mi alma. Lo así, lo agarré y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Aquí la sulamita no batalló. Ella no gastó mucho tiempo en buscar al amado. Ahora, comparando a la situación que ella va a entrar aquí en el capítulo 5 y en el versículo 6, ahora es un poquito más difícil. Ahora es diferente comparado al capítulo 3, porque ella dice que abrió la puerta para que su amado entrara, pero él no estaba. Y dice, pero cuando hube pasado, que dice el capítulo 5, versículo 6 de Cantares, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Una vez más ella está pasando por lo mismo, va y lo comienza a buscar, dice ella, lo llamé y no me respondió. Con esta actitud que Cristo está mostrando a la sulamita, lo que Cristo está haciendo es desarrollando en ella una hambre y una sed por la presencia de Cristo. Miren, la Escritura nos muestra en repetidos versículos cómo Dios va a recompensar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, es así como cuando nosotros tenemos hambre. Cuando nosotros tenemos hambre en lo natural, ¿qué hacemos? Si estamos acostados, si estamos estudiando, si estamos trabajando, pero tenemos hambre, lo que hacemos es que nos levantamos y vamos a buscar qué comer. Igual debería de ser nuestro deseo por la presencia de Dios. Dios muchas veces se esconde, se va del lado nuestro, Dios se va para desarrollar esa necesidad, para que nosotros desarrollemos esa hambre por su presencia. Y Dios está ahí quieto. Él está esperando para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Solo pregunto, ¿acaso si alguno de nosotros tiene hambre, se queda con hambre? Yo creo que no. Si no, no estaríamos con las libritas de más, o al menos yo, ¿verdad? No estaría yo con las libritas de más que tengo. Porque cuando siento hambre, voy y busco. Qué bueno fuera que así cuando deseamos la presencia de Dios salgamos corriendo, lo dejemos todo por un lado y salgamos corriendo a buscar la presencia de Dios hasta saciarnos, hasta llenarnos de Él. La sulamita entonces, ella comenzó a buscarlo. Ella reconoció su error y el amado se había ido, pero ella no se quedó, bueno, se fue, pues quizás no quería que lo encontrara. Bueno, quizás Dios no quiere amarme a mí. No, ella no se cruzó de brazos, ella comenzó a buscarlo, comenzó a correr, comenzó a ver a dónde se había ido su amado. Pero miren el versículo 7, ahí hay una nota triste, ahí hay algo difícil que la sulamita tiene que enfrentar en su vida.
Así es que ella viene y dice en el versículo 7, mientras ella andaba buscando a su amado, mientras ella andaba viendo a dónde él se había ido, dice el versículo 7, me hallaron. No halló ella a los guardas la hallaron a ella. Y dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. ¿Quiénes son los guardas? Son los líderes, son los pastores, son los ancianos, son los diáconos, las diaconisas, son los líderes en la iglesia. Los ancianos dice que la hallaron a ella, los pastores la hallaron a la sulamita, los que rondan la ciudad. Y dice el versículo 7 todavía, mire qué triste, cuando los pastores hallaron a la sulamita que andaba desesperada buscando a su amado, dice que la golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Miren, esta es una realidad muy clara y muy grande en la palabra de Dios. La sulamita es una muestra de las experiencias que nosotros también vamos a vivir en la vida cristiana. Si hay algún cristiano que sus líderes no lo hayan herido, no lo quiero desanimar, pero permítame decirle que tarde o temprano va a pasar por experiencias como estas. Los líderes muchas veces vienen y nos golpean, no entienden nuestra hambre, nuestra necesidad del Señor y comienzan a cometer injusticias hasta cierto punto. La sulamita no les preguntó ni siquiera a ellos nada. En el capítulo 3, sí, la sulamita le preguntó a los guardas a dónde estaba su amado. Pero aquí la sulamita no les preguntó nada. Ellos llegaron hasta donde ella estaba porque andaba buscando a su amado. ¿Y qué hicieron los guardas? La encontraron y la golpearon. Comenzaron a herirla. Mis amados hermanos, aquí hay una verdad tan preciosa y tan real en la palabra de Dios. La sulamita, al igual que nosotros, al igual que Cristo, vamos a pasar por situaciones tan duras, tan difíciles, tan tristes, que nos van a golpear sin siquiera nosotros merecerlo. Pero ahí es donde Dios está tratando con nosotros. Ahí es donde Dios está trabajando para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Los líderes, los que están en autoridad sobre las ovejas, sobre nosotros, los líderes muchas veces nos van a golpear, nos van a herir. El punto no es ese. El punto principal es cómo vamos a reaccionar nosotros a las heridas y a los golpes que los líderes nos hagan. Mire, este versículo 7 a mí me ha traído mucho descanso. Por supuesto que duele. Cuando lo golpean, cuando lo hieren, cuando lo desnudan a uno, ya voy a hablar de qué significa eso. Cuando cometen todo tipo de injusticias hacia nosotros, por supuesto que duele, somos humanos. Yo tengo alrededor de 34 años, casi 35 años de haber aceptado al Señor Jesús y de permanecer en la iglesia cristiana. Y déjeme decirle que yo he sido más grandemente golpeada, bofeteada, lastimada, dolida, maltratada dentro de la iglesia que del mismo mundo. Yo he trabajado en lo secular, yo he trabajado en el mundo, en medio del mundo, y ahí mis jefes me quieren, mis compañeros me estiman mucho. Pero cuando yo voy a la iglesia, de repente me encuentro con líderes. No le hablen a Susana, a ella no le hablen, no se le acerque. Ella viene a robar miembros de la iglesia para llevárselos. ¡Qué increíble! En la iglesia es donde menos me aman. Muchos cristianos dicen es que es muy cuadrada, no es que ella aquí, no es que ella allá, pero eso va a ser real. Eso es algo muy real en nuestras vidas y en medio de nuestras iglesias. Los guardas, los líderes nos van a golpear, nos van a herir, pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que aunque le duela, que aunque se ponga triste, nosotros tenemos que tener la misma actitud que la sulamita. ¿Sabe por qué? Porque la sulamita no se defendió. O usted ve aquí en este momento que la sulamita empezó a darse de dime qué te diré con los líderes o con los guardas de la ciudad.
No, la sulamita no hizo nada. Ella se quedó callada. Ella solo dice, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Ella no se defendió, ella no se enojó, la sulamita no se amargó ni tampoco se ofendió. Mire qué preciosa, cuál debe de ser la actitud que nosotros debemos demostrar. Nosotros debemos demostrar una actitud similar a la de Cristo. De hecho, lo que la sulamita estaba atravesando o pasando en este versículo 7 es algo similar a lo que Cristo también pasó y experimentó. La sulamita estaba teniendo una experiencia de crucifixión como también Cristo lo experimentó. Dice la sulamita que los guardas de la ciudad la hallaron y la golpearon y la hirieron y le quitaron el manto de encima. Mire si no es eso lo que el Señor Jesús pasó. Dice Isaías capítulo 53 y el versículo 3 al 5. Isaías 53:3, comparando a la experiencia que la sulamita pasó con la experiencia que Cristo también vivió. Y por favor, comparémonos nosotros también con ellos dos, con la sulamita y con Cristo. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Si usted cree que Cristo tenía un ministerio exitoso, que todos lo amaban, que todos le regalaban cosas, no. Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Así dice la Escritura. De hecho, cuando estudiamos la vida de Cristo, en el primer año de ministerio, 3 años y medio fueron el ministerio de Jesús. El primer año de ministerio de Jesús, él poco a poco se iba dando a conocer. En el segundo año de ministerio terrenal de Jesús, él fue muy conocido, lo amaron y todos estaban junto con él. Pero en el inicio del tercer año del ministerio de Jesús, ya la gente lo aborrecía, ya la gente lo odiaba, ya la gente no quería estar cerca de él porque Jesús les había dicho, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no es digno ni es parte de mí. Eso ofendió a muchos y se fueron. ¿Se recuerdan que eso está en Juan 6:66? Y no es casualidad que sea capítulo 6 y el versículo 66. Y ahí fue donde el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Jesús, ¿a quién iremos? Jesús les dice a los discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse igual que ellos. Jesús no tenía miedo de quedarse solo en su ministerio. Jesús sabía que eso era parte de la experiencia que él como hijo de Dios debía de vivir, pero dándonos ejemplo a nosotros que también vamos a tener experiencias duras y difíciles como esa. La gente nos va a rechazar, la gente nos va a odiar, la gente nos va a criticar y a señalar injustamente, como lo estaban haciendo con la sulamita, como lo hicieron también con Cristo. ¿Se recuerdan que dice Romanos 8 y el versículo 17? Que dice que nosotros tenemos que padecer juntamente con Cristo. Así es que las experiencias que Cristo vivió, de alguna manera pequeña o mediana, nosotros también las vamos a experimentar, al igual que lo estaba pasando en la sulamita. Seguimos entonces Isaías 53. Jesús era despreciado y desechado entre los hombres. Jesús era varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué cree que se quebrantaba Jesús? Yo me imagino que porque sus hermanos mismos no lo aceptaban, no lo amaban, no reconocían que él realmente era el Hijo de Dios por ser su familia cercana. Pero de ahí todos los demás religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos ellos no aceptaban a Jesús. Él era un varón de dolores. Él había experimentado el quebranto. En pocas palabras, a Jesús le habían hecho la bola negra de que nadie se meta con él, nadie se meta con ella, como la sulamita, ¿verdad? Y dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire, aquí el versículo 5 claramente está mostrando que así como la sulamita la estaban golpeando, la estaban hiriendo, también el Señor Jesús dice que Él fue herido por nosotros, por nuestras rebeliones. Él fue molido. Eso lo que significa es que Jesús estaba desfigurado. No había un pedazo de carne buena mientras Jesús estaba colgado en la cruz. Dice otras versiones que Jesús en la cruz era una llaga. Todo Él estaba reventado, roto de su piel. Lo habían, como se dice en inglés, smashed. Lo habían molido completamente en su cuerpo. Y así estaban haciendo también con la sulamita los guardas de la ciudad. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. La sulamita estaba pasando una experiencia similar a la que Cristo estaba viviendo. La sulamita estaba siendo golpeada, estaba siendo herida por los líderes de su lugar, de su ciudad. Eso es lo que ella estaba experimentando. Pero esto es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Dios no quiere que nuestros ojos ni nuestra mirada esté puesta en los hombres. Dice Jeremías 17 y el versículo 5. Jeremías 17:5 dice, y este es un versículo muy fuerte. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Todo aquel hombre y mujer que se aparta de Jehová será maldito, porque significa que su esperanza, su confianza, sus fuerzas las ha puesto en brazo humano. Dios no quiere que nosotros confiemos en nadie. Por supuesto que la Escritura nos manda y todos nosotros debemos de honrar, obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Pero Dios va a permitir en ciertos momentos de nuestra vida, Dios va a permitir que los guardas, que los pastores se vuelvan en contra nuestra, para así Dios enseñarnos que nuestra confianza debe de estar únicamente puesta en aquel que puede guardar nuestras vidas hasta el final. Así es que mucho cuidado. La sulamita experimentó en carne propia la experiencia de la cruz que Cristo también atravesó. Todo lo que Cristo sufrió, nosotros, si queremos llegar a ser la esposa de Cristo, también nosotros vamos a experimentar ese tipo de situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, la sulamita dice que los guardas la golpearon y la hirieron, pero una tercera cosa que hicieron los guardas fue que le quitaron su manto de encima. El manto en la Biblia nos habla de reputación. Eso fue lo que hicieron y eso es lo que muchas veces los líderes hacen en contra nuestra. Nos quitan nuestra reputación, nos hacen ver como lo peor, como lo más vil, como lo menospreciado, y en realidad eso somos. Nosotros valemos la sangre de Cristo, valemos lo que Él es y ha hecho en nosotros. Eso es lo que nosotros valemos. Pero sin embargo, hay otras personas que se empecinan o se especializan en hacer de nosotros lo peor y decírselo a los demás. Duro, ¿verdad? Duro. La sulamita dice que los guardas la hirieron, la golpearon y le quitaron su manto. Le quitaron su reputación, ensuciaron su reputación. Y mire, eso es algo muy grave. Dice el Proverbios que 6 cosas aborrece Jehová y la séptima abomina su alma.
Y la séptima es el que siembra discordia entre los hermanos, aquel hermano, hermana o líder que habla de otros, lo que está haciendo es sembrando discordia entre los hermanos. Mire, a mí me impresiona la palabra de Dios, cómo nos enseña. En Corintios, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia 2 epístolas, primera y segunda de Corintios. Pablo les escribe a la iglesia en Corinto porque había aproximadamente 70,000 cristianos, pero habían llegado apóstoles mentirosos, apóstoles falsos, que lo que estaban haciendo en la iglesia de Corinto era hablando mal del apóstol Pablo, y ellos comenzaban a botar la obra, las doctrinas que Pablo había establecido en la iglesia de Corinto. Los apóstoles fraudulentos, le dice Pablo, estaban estos apóstoles mentirosos, lobos disfrazados de ovejas. Lo que estaban haciendo era hablando de Pablo con la iglesia de Corintios, y lo que decían era: Pablo es mentiroso, Pablo realmente no es un apóstol de Dios. Eso es lo que hacen todas aquellas personas que realmente no están en el lugar correcto ni con la actitud correcta. Comienzan a hablar de los demás, a denigrar a los otros para que ellos queden como que si son los mejores. Difícil. Pero ¿qué hizo la sulamita? Guardó silencio, calló. La misma actitud que el Señor Jesús tuvo aquí mismo en Isaías 53 y en el versículo 7. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Todo lo que le hicieron al Hijo de Dios, pero él se mantuvo callado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En 2 ocasiones dice el versículo que Jesús se calló. Jesús no abrió su boca, él enmudeció a pesar de que le estaban haciendo todo ese tipo de injusticias, todo ese tipo de golpes, de maltratos físicos, verbales, emocionales. Jesús se calló su boca. Regresando a Cantares, capítulo 5, el versículo 7 estábamos. La sulamita soportó, aguantó todo lo que le hicieron los líderes, todo lo que le hicieron los guardas de la ciudad, y ella se mantuvo en silencio, porque lo que ella quería era encontrar a su amado. Básicamente, todo el desprecio que le hicieron a ella no le importó. Ella lo que quería era encontrar a su amado. Y dice el versículo 8 y 9. Dice: yo os conjuro, después de que pasó de los guardas, encontró a un grupo de doncellas. Recuérdense que dijimos que las doncellas nos está hablando de aquellos cristianos recién convertidos, aquellos cristianos inmaduros en la vida cristiana. Dice la sulamita, les dice a este grupo de doncellas: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Miren, aquí vamos a entrar a algo sumamente precioso también. La sulamita se encuentra con este grupo de doncellas. Ellas son doncellas, son cristianos recién convertidos, cristianos inmaduros que no conocen a Cristo. La sulamita había madurado, había crecido, de hecho ya estaba casada con el amado, ya era de una edad madura. Ella ya por experiencia conocía a Cristo, pero las doncellas no sabían cómo era el amado, no lo conocían en lo absoluto. Así es que la sulamita le dice: ayúdenme a buscar. Si ustedes ven a mi amado, díganle que yo estoy enferma de amor. Tanto era el amor y la pasión que la sulamita exhalaba de ella, que las doncellas quedaron cautivadas, se sorprendieron del amor que ella le tenía a su amado. Y las doncellas comienzan a preguntar: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué es tu amado más que los demás que así nos conjuras?
Las doncellas se despertaron en curiosidad de saber cómo era el amado de ella. Y aquí hay una verdad sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque ahora la Sulamita va a describirle a las doncellas cómo era el amado. Y esto sí que es algo sumamente hermoso. Porque si ustedes se recuerdan en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta del versículo 1 hasta el versículo 5, nosotros estuvimos viendo los 7 aspectos de la belleza femenina que la Sulamita tenía. Que esos 7 aspectos nos están hablando de aspectos espirituales que también nosotros debemos de desarrollar. Pero ahora la Sulamita va a explicarles, va a narrarles y a describirles la belleza de su amado. La Sulamita nos da el enorme privilegio y la palabra de Dios nos da el privilegio de que nosotros podamos ver ahora 12 aspectos de la belleza de Cristo desplegados para que nosotros nos enamoremos y nos apasionemos más de Él. Así es que del versículo 10 hasta el versículo 16 de aquí de Cantares 5, la Sulamita comienza a explicarles a las doncellas cómo era su amado. ¿Quieren verlo conmigo? Veamos. Bellísimo, bellísimo. Conocer cada aspecto de la belleza de Cristo, eso es hermoso. Eso lo apasiona más a uno. Entremos, capítulo 5 de Cantares y el versículo 10. Ahí encontramos la primera y la segunda cualidad. Los que están anotando, los estudiantes, vea, para que puedan tomar nota. Capítulo 5, versículo 10. 2 aspectos de la belleza de Cristo. Dice la Sulamita: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Mire cómo ella comienza a describir a su amado. ¿A quiénes se los estaba describiendo? A las doncellas que ahora querían conocerlo y querían saber quién era su amado más que otros amores. Ella viene y comienza a describirlo. Dice, en primer lugar, él es blanco y él es rubio. Blanco. ¿De qué nos habla el blanco? Todos nosotros sabemos que el blanco habla de pureza. ¿O no es así? Cuando una novia se va a casar, se viste de blanco desde su cabeza hasta los pies. Bueno, lastimosamente ahora en día ya eso ya no es un sinónimo de pureza. Porque ahora mujeres que se han casado 4 o 5 veces se siguen casando de blanco. Pero, anyway, el blanco nos habla de pureza. La novia de Cristo, dice Apocalipsis 19 y el versículo 7 y 8, dicen Apocalipsis, que ella se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Mire cómo las cualidades de la esposa tienen que ser similares a las de Cristo. La Sulamita comienza diciendo que su amado es blanco. Él es blanco, toda su tez es blanca. Y eso lo que significa es pureza. Cristo es puro. Por eso es que nosotros también debemos de buscar la pureza en nuestras vidas, pureza en nuestros pensamientos, pureza en nuestra boca, pureza en lo que oímos, pureza en lo que meditamos en nuestro corazón. Porque si alguien no es puro como Cristo, no se va a poder casar con Él. El amado, en primer lugar, entonces, Él es blanco. Luego dice que es rubio. Esta palabra podría ser un poquito confusa. Rubio, para nosotros, en mi país, en El Salvador, rubio es una persona de pelo amarillo. Cuando una persona tiene pelo amarillo, le dice, él es rubio. Pero aquí la palabra que realmente, para que todos podamos entenderla, la palabra que se usa en el original y también se usa en la versión en inglés King James, la palabra que se utiliza no es rubio, sino que, bueno, en inglés es Rudy, R-U-D-D-Y, la lleva, Rudy. Y Rudy en inglés, en español, lo que significa es sonrosado. Es la misma palabra que se utiliza en el griego. Así es que la Sulamita dice, mi amado es blanco, puro. Pero luego dice, él es rubio.
no significa que su pelo es amarillo, lo que significa que Él es sonrosado, que Él es rojito de su piel. ¿Y qué significa eso? ¿De qué nos habla? Que el amado sea sonrosado, lo que significa es frescura. Frescura, vida, eso es lo que es el amado. La Sulamita, entonces, ella está diciendo que Él es absolutamente puro, pero que Él está lleno de vida. Él es joven, hay frescura en Cristo, en el amado hay frescura. Dice Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8 dice la palabra de Dios: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero ¿qué quiere decir este versículo 8 de Apocalipsis 4? Comparado con que el amado Él es fresco, es radiante, es lleno de vida. ¿Qué significa eso? Lo que significa, en pocas palabras, los 4 seres vivientes, cada vez que veían el rostro de Dios, que veían el rostro del Dios Todopoderoso, ellos decían: Santo, santo, santo. Y cada vez que ellos decían santo, lo que ellos estaban admirando y contemplando en Cristo, en Dios, es una nueva faceta de su santidad, de su belleza, de su hermosura. Y dice aquí que no cesaban día y noche de decir santo, santo. Imagínense. Cualquiera pudiera decir, ¿y no que dice la Biblia que no se deben de usar vanas repeticiones? Pero aquí no estaban repitiendo lo mismo. Cuando los 4 seres vivientes veían una nueva belleza, una nueva faceta de la belleza de Dios y de Cristo, ellos decían santo. Y luego veían otra área y decían santo. Y decían santo, santo, santo. Imagínense, día y noche. Ellos no dejaban de contemplar la belleza de Cristo. La Sulamita había llegado a comprender tanto esa hermosura de Cristo que ella dice: Él es blanco, Él es rubio, Él es sonrosado, Él es fresco, lleno de vida. Y luego dice: señalado entre 10,000. Cristo es el líder por excelencia. Él es el señalado entre 10,000. No hay nadie como Él. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso es realmente nuestro Dios. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser admirado y de ser honrado por nosotros. Cuántas cualidades hay en el amado. Aquí vamos 2. Él es blanco y Él es sonrosado. Versículo 11. En el versículo 11 está el tercer aspecto de la belleza de Cristo. Dice su cabeza. Su cabeza es como oro finísimo. Sus cabellos son crespos, son ondulados, curly, ¿verdad? Como se dice en inglés. Sus cabellos son crespos, ondulados, pero son negros como el cuervo. Vamos a ver. Extraigamos la interpretación de cada una de esas cualidades. En primer lugar, dice su cabeza. La cabeza nos está hablando de sabiduría. La sabiduría, la cabeza de Cristo, Él es sabio. Capítulo 8, si no me equivoco, capítulo 8 de Proverbios, se habla acerca de la descripción de la sabiduría y se personifica la sabiduría como una mujer. Pero en realidad, cuando vemos toda la personificación de la sabiduría en Proverbios 8, lo que estamos viendo es a Cristo reflejado en la sabiduría. Cristo, su cabeza, Él es sabio. Dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 3 nos corrobora precisamente esta cualidad de Cristo. Colosenses 2:3 nos dice: en quien están escondidos, estamos hablando de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire si la escritura no es verídica cuando dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él dará a cada uno abundantemente la sabiduría cuando la necesitemos. En Cristo dice la palabra que están escondidos todos los misterios de la sabiduría, los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Cristo entonces, su tercera cualidad es que su cabeza está lleno de sabiduría, pero dice que su cabeza es como oro finísimo. El oro en la Biblia nos habla de deidad, nos habla de divinidad. De eso nos está hablando. En pocas palabras, lo que nos está diciendo la sulamita de este tercer aspecto de la belleza de Cristo es que su cabeza está llena de sabiduría, está llena de deidad, de divinidad. La naturaleza santa de Cristo sale aún por su cabello. Luego dice, sus cabellos son crespos y negros como el cuervo. Los cabellos, ya hemos hablado que nos hablan de sujeción, de autoridad. Cristo está sujeto al Padre, así como el Espíritu está sujeto a Cristo y a Dios mismo. Eso de la sujeción es algo sumamente importante. Si ustedes se recuerdan de la sulamita en el capítulo 4, también se dijo que sus cabellos eran como manadas de cabra. Los cabellos de ella eran grandes, eran largos, hablándonos de que tenía la sujeción, la autoridad correcta. Ella se sometía a su propia autoridad. Ahora, nos habla de que los cabellos de Cristo son negros. Y el cabello negro nos está hablando de vida, de juventud. No habían canas, no habían pelos grises, cabellos grises en él. Él estaba en su máximo esplendor de la vida. Por eso nos dice que sus cabellos eran negros. Pero luego después dice que eran negros como el cuervo. El cuervo en la Biblia nos da un aspecto negativo. El cuervo es símbolo de juicio en la Biblia. Así lo dice Proverbios capítulo 30 y el versículo 17. Proverbios 30, 17 nos muestra que el cuervo es un animal que es símbolo de juicio, pero lo está comparando con los cabellos negros de Cristo. Ya lo explico por qué. Dice 30, 17 de Proverbios, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo sacarán y lo devorarán los hijos del águila. El cuervo en la Biblia es un símbolo de juicio, pero de Cristo se dice que sus cabellos eran negros como el cuervo. Esto lo que nos está hablando o lo que nos está describiendo de Cristo es que Cristo, sus cabellos están bajo autoridad, bajo la autoridad del Padre. Pero en segundo lugar, que Cristo es el juez de todo el mundo. Por eso es que sus cabellos son negros como el cuervo. Cristo es el juez justo de toda la tierra. Y este atributo, este aspecto de la belleza de Cristo, a mí me hace descansar mucho. ¿Saben por qué? Porque la gente puede engañar, la gente puede falsear, pero el juez justo que todo lo ve y nadie puede sobornar al juez justo, Él es Dios. Él sabe quién es real y quién no es real. Él es el juez justo de toda la tierra. Por eso sus cabellos son negros y crespos y cabellos como el cuervo, hablando de que Él es el juez justo. Él tiene la autoridad. Versículo 12. Estoy en Cantares 5 y el versículo 12. Estamos describiendo los 12 aspectos de la belleza de Cristo. Aquí en el versículo 12 encontramos el cuarto aspecto de la belleza. Dice, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Veamos, sus ojos, ¿de qué nos hablan los ojos?
Los ojos en la palabra del Señor nos están hablando que es la lámpara del cuerpo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así lo dice. Vamos a ver. Bueno, veamos otro aspecto ahorita mientras se encuentra la cita. Sus ojos son como de palomas junto a los arroyos de las aguas. Sus ojos lo está comparando la Sulamita como las palomas. Y las palomas ya hemos visto diferentes aspectos de las cualidades que tienen estos animalitos. Pero acá en este momento, refiriéndose a los ojos de Cristo, nos está hablando de paz. Dice que sus ojos son como palomas junto a los arroyos de las aguas. Las palomas son animales muy sensibles al ruido. Si ellos están en medio del agua, ahí están ellas tranquilas, reposadas, pero ellas oyen un ruido fuerte, inmediatamente se van, se vuelan del lugar. Cristo tiene ojos llenos de paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Luego les voy a mostrar de lo que hablan los ojos más adelante. De eso entonces nos está hablando de los ojos de Cristo comparado a las palomas, ¿verdad? Que Él es el príncipe de paz, pero dice también que sus ojos se lavan con leche y están a la perfección colocados. Tanto los arroyos nos están hablando de limpieza, de pureza. También la leche nos está hablando de la palabra de Dios, de la doctrina pura, de la doctrina santa de Cristo. ¿Se recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15 y el versículo 3? Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. El Señor tenía ojos de paz porque Él es el príncipe de paz, pero sus ojos estaban limpios, lavados con leche, porque sus ojos meditaban, veían, estaban inclinados a la palabra. Recuérdense, la leche nos habla de la palabra de Dios. Los ojos de Cristo conocían la palabra de Dios. Sus ojos estaban lavados con leche. Versículo 13. En el versículo 13 encontramos el aspecto 5 y el aspecto 6 de la belleza de Cristo. Dos aspectos más se nos muestra en el versículo 13. Dice: sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. En primer lugar, aquí nos está hablando de sus mejillas. Sus mejillas, ¿verdad? Sus mejillas nos está hablando de amor. ¿Por qué? Porque cuando dos personas que están enamorados, dos jovencitos que están enamorados se miran, se encuentran, inmediatamente ellos se sonrojan, se ponen ruborizados. Sus mejillas nos hablan de amor. Así es el amado. Dice que sus mejillas son como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus mejillas nos habla en términos generales de amor. Todo su semblante, la descripción, la comparación que dice que son como especias aromáticas, la comparación que está haciendo de sus mejillas es que su rostro es suave, es agradable, es dulce. Él está lleno de gracia. Luego menciona el sexto aspecto y dice sus labios. Los labios nos están hablando de lo que Cristo habla, de lo que Él expresa con su boca. Dice que sus labios son como lirios. Ya hemos visto desde el principio de Cantares que los lirios nos hablan también de pureza. El hablar de Cristo es puro, es sin doblez, sin malicia cuando Él habla. Sus labios son como los lirios que destilan mirra fragante, dice. Así son los labios de Cristo. La mirra, acordémonos, nos habla de mansedumbre. Sus palabras, su hablar son palabras suaves. Sus palabras y su actitud completa de Cristo está lleno de gracia y todo su proceder es manso como la mirra. Vamos al versículo 14. En el versículo 14 encontramos el séptimo aspecto de la belleza de Cristo. Dice el versículo 14:
sus manos como anillos de oro engastados en jacinto, su cuerpo como claro marfil cubiertos de zafiros. Aquí habla de dos aspectos más, el aspecto 7 y 8. Las manos. ¿De qué nos hablan las manos? Las manos nos hablan de la capacidad, de la habilidad, de la destreza que Cristo tiene. Dice que sus manos son como anillos de oro. Una vez más, habla de oro, que nos habla de divinidad. Pero el anillo en la Biblia, el anillo, cuando usted vea que a alguien se le dio un anillo, de lo que se está hablando en la Biblia cuando se habla de anillo, se habla de autoridad. ¿Se recuerdan ustedes que los reyes tenían un anillo con el cual ponían el sello en todos los edictos que ellos daban? Era por eso, porque el anillo en la Biblia se nos habla de autoridad. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo regresó a su casa? Dice que el padre mandó a traer sandalia, vestido y anillo para su dedo. El padre estaba regresándole la autoridad de hijo que el hijo pródigo había perdido. Así es que Cristo tiene manos, la capacidad, la habilidad. Las obras de Cristo están llenas de divinidad porque dice que son como anillos de oro. Sus obras están llenas entonces de la autoridad que el Padre le ha dado a Cristo como el Hijo fiel. Cristo fue fiel hasta el último momento de su vida. Luego, el octavo aspecto habla de su cuerpo. Su cuerpo dice que es como claro marfil cubierto de zafiros. Ahora, aquí nosotros en la versión en español leemos cuerpo. Está como refiriéndose a todo el cuerpo en general, pero en la versión King James y en el original, en el hebreo, la palabra que se usa no es cuerpo, sino que es el vientre. Cuando se refiere a este aspecto de la belleza de Cristo, habla de que su vientre es como un claro marfil cubierto de zafiros. Los zafiros, ustedes saben, ustedes conocen, que son una piedra semipreciosa que es de color azul. El zafiro en la Biblia nos habla de la palabra de Dios. De eso nos habla la piedra de zafiro. Cristo tenía en su vientre, él era cubierto, lleno de la palabra de Dios. De eso nos habla el vientre. Juan 7:38. Juan capítulo 7 y el versículo 38 nos dice la palabra del Señor: el que cree en mí. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Así era Cristo. La Sulamita está describiendo cada aspecto de la belleza de Cristo. Se lo estaba describiendo a las doncellas, a los cristianos inmaduros que no conocían al Señor. Ella les dice que el amado, que su amado tenía su vientre lleno de la palabra de Dios. Por eso es que cuando él hablaba de lo que había dentro de él. Es así de claro. Nadie va a dar lo que no tiene. Cristo da belleza, da palabra, porque eso tiene dentro de él. Versículo 15. Regresamos a Cantares, capítulo 5 y el versículo 15. En el versículo 15 nos da dos aspectos más, el 9º y el 10º. Versículo 15 dice: sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Veamos las piernas en primer lugar. Las piernas nos están hablando de fuerza, de firmeza. Y luego las compara y dice que sus piernas son como columnas de mármol fundadas con bases de oro fino. Una vez más el oro, divinidad. Así es Cristo. Toda la naturaleza de Cristo es divinidad, santidad. Las piernas nos hablan de fuerzas y las columnas nos hablan de estabilidad.
todo el obrar, el caminar de Cristo es firme, es no de doble ánimo, de doblez en su vida. No, Él tiene un caminar recto, perfecto, estable. ¿Qué más? Luego dice, bueno, de oro fino, ya lo dijimos, el oro habla de divinidad, pero dice el 10º aspecto de su belleza, su aspecto. De forma general, dice la Sulamita, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros del Líbano. Estos cedros eran árboles, así como el ciprés, ¿verdad? Que nosotros conocemos ahora el día. Y estos árboles que crecían en el Líbano eran árboles grandes, cedros grandes y fuertes. De la misma manera, la Sulamita dice que todo el aspecto en general de Cristo, Él era fuerte. Él tenía fuerza, fortaleza en su vida. Él era fuerte. Cristo tenía la fortaleza en su vida para hacer la voluntad del Padre. En Cristo había una estabilidad de carácter para hacer lo que el Padre le había pedido. Dice Isaías capítulo 50 y el versículo 7. Isaías 57 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, miren qué lindo lo que dice Cristo. Cristo no confiaba en sus propias fuerzas. Cristo dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso, dice Cristo, esto es una profecía de Cristo, ¿verdad? Por eso, por tanto, dice, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Un pedernal es una piedra, ¿verdad? Dice, Cristo puso su rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor Jesús es símbolo, es sinónimo de fortaleza, es sinónimo de valentía. Él puso su rostro como un pedernal para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Luego finalizamos con el 11 y 12 aspecto de la belleza de Cristo. Y dice el versículo 16, Cantares 5:16, su paladar, dice la Sulamita, su paladar es dulcísimo. Dulce es el paladar de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermosa cualidad de que se habla acerca de Cristo. Su boca y su paladar es dulcísimo. Y esto es fácil de entender, ¿verdad? Toda palabra que salía de la boca de Cristo era amable, era dulce, era para edificar, para bendecir a otros. Jesús no hablaba palabras hirientes. Jesús no era grosero, no era áspero con sus discípulos. Sí era correcto. Cuando debía de hablar fuerte y firme, hablaba firme, pero no era grosero ni ofensivo. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿verdad? Así es que aprendamos a tener un paladar también como el de Cristo, dulcísimo, que nuestro hablar sean palabras llenas de gracia y de verdad. Y por último, dice, y todo Él. Una vez más, la Sulamita generaliza la belleza de Cristo. Dice, todo Él es codiciable. Ese es el aspecto número 12. Todo Él, dice, deseable, codiciable es Cristo, dice. Y luego finaliza el capítulo 5 y finaliza también la Sulamita describiendo a su amado, diciéndole a las doncellas, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Miren, hasta este punto, yo me imagino que todas las doncellas estaban con la boca abierta y orando y sus corazones latiendo fuertes por desear encontrarse con el amado de la Sulamita. Con este tipo de descripciones, wow, yo también quiero buscar a un amado como Cristo. Entremos al capítulo 6, versículo 1. Recordémonos, la Sulamita ha perdido a su amado. No lo encuentra, no sabe dónde se ha ido. Ella fue a la ciudad y no estaba ahí. Los guardas la golpearon, la maltrataron, la hirieron y le quitaron su manto, pero ella no le importó porque su enfoque era buscar a Cristo. Luego ella comienza a describirle a las doncellas la belleza de su amado. Y dice capítulo 6 y verso 1,
¿A dónde se ha ido tu amado? Mire cómo tenía ya la Sulamita a las doncellas. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Oiga. Y dice, y lo buscaremos contigo. ¡Qué precioso! Después que la Sulamita describió al amado, a las doncellas, ahora ellas también quieren correr con la Sulamita y buscarlo. Ellas también se habían enamorado de él. ¿Se recuerdan ustedes que en capítulo 1 de Cantares y en el versículo 4, la Sulamita decía, atráeme y en pos de ti correremos? Aquí nosotros podemos ver un aspecto muy, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque miren, hay veces que nosotros tenemos los conceptos equivocados en nuestra mentecita, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a entender. Hay muchos cristianos que lo que buscan es ministerio. Hay muchos cristianos y cristianas que lo que andan buscando es una posición y que los vean. Pero las cosas no son así. Las cosas son como la Sulamita nos ha enseñado. La Sulamita primero se enamoró, primero amó con pasión y con locura a Cristo. Y después que ella lo hubo amado, se hubo enamorado y se hubo apresado con el amor y la belleza de él, la Sulamita viene y explica a otras doncellas lo que Cristo era. Y eso hizo que las doncellas desearan también buscar al amado. Así es, el punto que quiero resaltar es, no necesitamos buscar ningún ministerio. Con tan solo amar a Cristo, las personas van a querer enamorarse del Cristo, el que nosotros también estamos amando. Eso es lo que Cristo desea. Lo que Cristo quiere es enamorarnos primero a nosotros para que luego tengamos la capacidad de explicarle a otros quién es el amado. Si no, vamos a estar como muchos líderes en lugares y en posiciones que solo ocupan para golpear y maltratar a las ovejas de Cristo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ella entonces tuvo que ir en busca. Ella no tuvo que ir en busca del ministerio. Mire, solito Dios le abrió un ministerio a la Sulamita. Ahora un grupo de doncellas iban detrás de ella buscando al amado con ella, porque ella había hecho lo correcto. Ella se había enamorado de Cristo y simplemente lo que hizo fue explicarle a las doncellas la belleza de Cristo. Y estas doncellas salieron corriendo, deseando y anhelando conocer a ese amado que había conocido la Sulamita. Versículo 2. Dice, mi amado descendió a su huerto. Mire qué precioso, aquí lo encontró, aquí estaba el amado. Dice, mi amado descendió, pero miren si no tuvo que pasar experiencias difíciles, experiencias duras las que tuvo que pasar la pobre Sulamita para poder entender y recordarse a dónde permanecía el amado. Dice el versículo 2, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Ella lo andaba buscando y no lo encontró en ningún lugar, pero de repente ella compartió a las doncellas el amor que ella tenía por Cristo, y ahora la Sulamita recibió el entendimiento de parte de Dios y dijo, Él está en el huerto. Siempre que Cristo se esconde, lo vamos a encontrar en el huerto. Allá va a estar Cristo escondido en el huerto. Así es que ella recibió el entendimiento y salió corriendo al huerto. Y ahí estaba Él. A veces el Señor se quiere esconder. A veces el Señor se esconde y se aleja de nosotros para enseñarnos algo. El amado estaba en el huerto y ahí es donde Él siempre, siempre se va a encontrar. Ahí estuvo el amado, mientras la Sulamita salió corriendo, anduvo en la ciudad, anduvo corriendo en las calles, el amado estaba en el huerto. Cristo siempre lo vamos a encontrar en un huerto, porque ese ha sido su deseo desde el jardín del Edén. En el Edén, en ese jardín hermoso que Dios había plantado en medio del Edén, en ese jardín Dios se encontraba, y por supuesto que Cristo y el Espíritu Santo también, ¿verdad? La Trinidad se encontraba con la primera pareja.
Él está acostumbrado a estar en un huerto. Cuando querramos buscar al amado, busquémoslo en el huerto. Y el huerto es nuestro corazón. Ahí busquémoslo, que ahí Él va a estar esperándonos. Y ella dice, la sulamita dice, mi amado está en el huerto. Ahí está Él. Él llegó a recoger los lirios y los lirios nos habla de pureza. Ahí es donde Cristo se encuentra siempre. En realidad, Dios nunca está demasiado lejos para nosotros. Él ha prometido nunca dejarnos. Él no se va a apartar de nosotros, pero hay veces se tiene que esconder entre los árboles del huerto para despertar en nosotros esa hambre por Él, ese deseo por Él. Siempre vamos a encontrar al Señor Jesús en ese jardín, porque Él se deleita en el fruto del jardín. Él recoge la pureza porque Él se alimenta de la pureza. Versículo 3, Cantares 6:3, dice ahora la sulamita, yo soy de mi amado y mi amado es mío y Él apacienta entre lirios. Él apacienta entre lirios, lo que significa es que Él se alimenta de la pureza. Por eso es que también nosotros debemos de ser puros como Él también es puro. En el versículo 3 entonces vemos aquí un aspecto importante de la progresión del amor de la sulamita. Si se recuerdan, yo mencioné en clases pasadas que en Cantares se veían 3 niveles de amor de la sulamita. En Cantares 2 y el versículo 10, Cantares 2:10, la sulamita dice, no es 2:10, es 2:16, perdón. En Cantares 2:16 la sulamita dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Ese es el primer nivel de amor de la sulamita. Es un nivel egoísta porque ella dice, mi amado es mío, es mío. Y es lo que yo les explicaba al principio. Un amor de niño espiritual es aquel que solo yo, mi, ¿verdad? Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, yo. Ese es un amor inmaduro que todo lo quiere. Dios me bendice, Dios me ama porque me bendice. Niño espiritual. Ese es el primer nivel de amor que encontramos en Cantares de la sulamita hacia el amado. El segundo nivel está aquí en el capítulo 6 y en el versículo 3, donde ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es casi similar, aún y cuando ella ha madurado un poquito más, pero todavía vemos cierto egoísmo en ella, pero ella lo vuelve a ver que él está apacentando o comiendo, alimentándose entre los lirios. Y el tercer nivel de madurez espiritual está en el capítulo 7 y en el versículo 10. El tercer nivel de amor, de madurez, de amor, está en el 7:10, donde ella dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ahora ella ya no dice, mi amado es mío. No, ella dice, yo le pertenezco a él, porque en realidad así es. Fuimos creados, dice la palabra de Dios, que fuimos creados para traer satisfacción al corazón de Dios. Dios no está en favor nuestro. Nosotros estamos en favor de Dios. Nosotros debemos obedecerle a Dios. Dios no es nuestro sirviente. Él es el rey y las reglas las pone Él. Y yo y usted, nosotros tenemos que obedecerle. Así es que aquí está el segundo nivel de madurez cristiana, pero ella va aprendiendo. La amada, la sulamita va creciendo en su amor por él. Y por último dijimos, ¿verdad?, que él se alimenta en medio de la pureza. Él apacienta entre lirios. Avancemos. Capítulo 6 de Cantares y el versículo 4. Dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Miren, yo creo que con estos últimos 10 minutos probablemente aquí voy a terminar. Pero miren, este versículo es otro versículo hermoso de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí el Señor nos está dejando escondidos
una verdad sumamente hermosa, sumamente preciosa. Aquí el amado ya se encontraron, ya están juntos una vez más. Ahora ella le expresa su amor a él, pero él, el amado, dice, hermosa eres tú. Vuelven a estar juntos una vez más, cara a cara, y él comienza a contemplarla una vez más a ella, a hermosearla como es ella, de linda. Y le dice, hermosa eres tú, oh amiga mía. Pero Cristo la compara con Tirsa. Luego le dice que es de desear como Jerusalén. Ahora, estas dos comparaciones nos hablan de algo sumamente importante. Cristo compara a su amada como Tirsa y como Jerusalén. ¿De qué nos habla esto? Esto habla de una verdad preciosa. Si ustedes se recuerdan, cuando Israel se dividió en el tiempo de Salomón, tristemente, cuando Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, ustedes saben, al reino del norte se le llamó Israel, al reino del sur, donde estaba Judá, se le llamó el reino del sur. Así es que Israel estaba dividido por el pecado, por la rebelión. La capital del reino del norte, la capital de Israel, era Tirsa. Tirsa era la capital del reino del norte, pero la capital del reino del sur era Jerusalén. Toda la capital de Judá, que era el reino del sur, era Jerusalén. Y aquí hay una verdad impresionante que Dios nos quiere mostrar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está comparando a su iglesia con dos ciudades. Una ciudad, Tirsa, una ciudad que se rebeló, que cayó en pecado, que cayó en fornicación espiritual, pero después se arrepintió. Tirsa, la capital de Tirsa, ellos nos están hablando, Tirsa nos habla de aquellos cristianos que han caído, que han pecado delante de Dios, pero han venido arrepentidos nuevamente delante de Cristo, han pedido perdón por su falta y Cristo, con ese amor eterno con el cual nos ha amado, Cristo los ha perdonado, los ha limpiado, los ha restaurado, y a pesar de que han sido como Gomer, una esposa infiel, Cristo los abraza, los limpia, los restaura y los coloca en una posición especial dentro de la esposa del Cordero. Cuando la palabra de Dios aquí nos dice que la sulamita es como Tirsa, nos está hablando de todos aquellos cristianos que han sido infieles y regresaron y por misericordia de Dios han sido limpiados y restaurados. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde la escritura se va a cumplir lo que dice Primero de Samuel capítulo 2 y el versículo 8. Primero de Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Mis amados hermanos, cuando Cristo compara a la sulamita con Tirsa, la está comparando con aquellos cristianos infieles que han sido restaurados por Dios y ahora se mantienen como Gomer, fieles a su esposo Oseas y fieles a Dios. Así es que Dios los toma, les perdona y olvida todo su pecado y los coloca dentro de la esposa del Cordero. Pero también mencionó que ella era de desear como Jerusalén. Y Jerusalén, como ya lo dije, era la capital de Judá, la capital del sur. Esa era Jerusalén. Y Jerusalén nos está hablando, nos está representando de los fieles, de aquellos cristianos que nunca se apartaron de Dios, permanecieron fieles hasta el final de sus vidas. Así es que en pocas palabras, la esposa del Cordero va a estar compuesta por dos grupos, por los cristianos
que se rebelaron, que fueron infieles, pero que regresaron pidiendo misericordia y fueron perdonados. Pero también la esposa de Cristo va a estar compuesta por todos aquellos que se mantienen fieles a Dios. Ese es el tipo de cristianos. Miren, muchas veces los cristianos empiezan mal. Empezamos mal la vida cristiana, pero no es como empecemos. La clave es cómo terminemos. No podemos descuidarnos en el último tramo de la carrera. No podemos bajar la guardia. Es algo similar como lo que estamos viviendo ahorita aquí en Estados Unidos. Bueno, específicamente aquí en Texas. El gobernador ha dicho que ya deben de destaparse la boca, que no usar cubrebocas. Si estamos en la recta final, estamos a punto de casi vencer la pandemia y están pidiendo que todos se destapen. No, tenemos que presionar, perseverar hasta el fin. Si en el último tramo nos descuidamos, podemos ser descalificados. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el que permaneciere fin hasta el final, ese será salvo. Así es que este versículo 4 es preciosísimo. El Señor Jesús le dice a la Sulamita, le dice: tú eres hermosa, oh amiga mía, como Tirsa. Ya sabemos a quiénes se refiere Cristo como Tirsa, de desear como Jerusalén. Y luego finaliza el versículo 4 diciendo: la amada, ella es imponente como ejércitos en orden. Y lo que Cristo le está diciendo a la iglesia, a la Sulamita, es que ella es fuerte y es un ejército. Ella es victoriosa, ella es fuerte. De la misma manera como es Cristo, Él es el poderoso de Israel. Es un varón de guerra nuestro Cristo. Y si Él es un varón de guerra, la iglesia tiene que aprender a guerrear la batalla espiritual. La esposa debe de ser similar en todo a su esposo. Ella también debe de ser poderosa en batalla. Proverbios capítulo 31 y el versículo 10. Proverbios 31:10, hablando de la mujer virtuosa, que es una comparación también de la esposa de Cristo y de la Sulamita de Cantares. Dice 31:10 de Proverbios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así es la iglesia. Así es cada amado que se está preparando para encontrarse con el Señor Jesucristo. Finalicemos, tengo 3 minutos para terminar. Finalicemos en el versículo 5. Cantares 6 y el versículo 5. Aparta tus ojos de delante de mí, le dice el amado a la Sulamita. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Aquí del versículo 5 en adelante, el Señor comienza una vez más, comienza el Señor a repetir aspectos de la belleza que ya fueron descritos en el capítulo 4. Ahora Jesús le dice a la iglesia: aparta tus ojos de mí. Esto lo que quiere decir, no es una señal de desprecio, pero lo que quiere decir es que nuestros ojos hablan de nuestro deseo. Este era el versículo que quería guardar para este momento. Dice Mateo 6:22. Mateo 6 y el versículo 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿qué dice la Escritura? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí el amado una vez más recuerda, admira los ojos de ella y le dice: aparta por favor tus ojos de mí, porque me has vencido de amor. Estoy vencido, estoy rendido de amor por ti. ¿Por qué? Porque Él pudo ver en ella el deseo de ella. El deseo de ella era únicamente para Él. Y luego le dice: tu cabello es como manada de cabras. Una vez más, eso es lo que Él había hablado de la Sulamita en Cantares 4:1.
En Cantares 4:1, él le había dicho, tus cabellos son como manadas de cabra. Y aquí lo vuelve a repetir. Cristo vuelve a repetir unos aspectos de la belleza de ella. Y esto es importante. En la Biblia vamos a encontrar muchas repeticiones. Las cosas se repiten una y otra vez. Y eso es bueno. Es bueno cuando el Señor repite las cosas, es porque Él quiere enfatizar, Él quiere asegurarse que nosotros estemos entendiendo lo que Él nos está diciendo. Pero vamos a entrar la próxima semana ya al versículo 6 y ahí vamos a ver otros aspectos, ¿verdad? Ya hablamos de los cabellos, ya hablamos de lo que significa la manada de cabras y ya hablamos de lo que significa que se recuestan en las laderas de Galaad. Así es que todo eso ya no lo vamos a mencionar más, porque lo vimos ya cuando estudiamos el capítulo 4 y el versículo 1. Nos vamos a quedar hasta acá por ahora en esta clase y damos gracias al Señor, gracias a todos por la paciencia que tienen para escucharme, ¿verdad? Y pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Porque una vez más tú estuviste con nosotros desde el principio hasta el final de la clase, Dios. Muchas gracias. Te ruego en esta hora que selles estas palabras, que selles, Señor, estas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón, que aprendamos a amarte, que aprendamos, Señor, cada día a enamorarnos más y más de ti, Señor. En esta hora, una vez más te pido la bendición y la cobertura sobre cada uno de los hogares de mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos, guárdalos y cúbrelos con tu sangre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias a todos por estar pendiente de la clase, de la transmisión. El próximo miércoles a las 10:30 de la mañana seguimos con el capítulo 6 y con el cuarto canto del ejército poderoso. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde.